La persona que dice no necesito la iglesia o es arrogante o es ignorante. La iglesia es tan importante para Jesús que Él murió en la cruz por la iglesia. Nosotros fuimos creados para vivir juntos en comunidad. Que el problema de no asistir frecuentemente a las reuniones de la iglesia es que pronto te dejará de hacer falta. Que la iglesia es la agenda de Dios para el mundo. Y no se puede concebir una persona que sea capaz de decir que ama a Cristo y no ama a la iglesia, porque es una gran contradicción. Diga conmigo unidad. Vamos, diga fuerte, unidad. Usted está llamado a pertenecer, no solo a creer. Nosotros fuimos creados para vivir juntos en comunidad. Fuimos hechos para compartir la vida con otros. Ninguno de los que estamos aquí podemos llevar adelante los propósitos que Dios nos dio para vivir la vida solos, aislados. No podemos hacerlo solos. Dice por ahí un principio de liderazgo que dice que somos demasiado pequeños para hacer cosas grandes solos. Tenemos que estar rodeados de gente. La Biblia, en este particular de la unidad, no dice nada acerca de redimidos o santos solitarios, solos por allí haciendo su propia voluntad. Tampoco habla de ermitaños espirituales. ¿Sabe lo que es un ermitaño? Una persona que se aísla, que se mantiene solo el mayor tiempo posible. La Biblia sí dice que debemos estar juntos, unidos. Dice que debemos edificarnos juntos. Dice que debemos ser miembros de un solo cuerpo. Dice que vamos a heredar cosas juntos. La Biblia dice que seremos arrebatados juntos. ¿Alguien dice amén a eso? La Biblia dice que debemos estar juntos. La Biblia habla de una relación personal con Cristo. Cada uno tiene que tener una relación personal con Cristo. Pero eso nunca es el motivo para que esa relación sea privada. Es decir, que tú y yo digamos, yo voy con Cristo a mis anchas y yo y Cristo somos y no hay más nadie. No, todo lo contrario. Dios te puso en una familia espiritual. Sí, estás conectado con cada creyente que también sigue a Cristo. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Ustedes son míos y yo soy de ustedes. Y así entre cada uno de nosotros somos una familia. Mira, Romanos 12, versículo 5, lo puedes leer en la pantalla. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Esa expresión lo dice todo. Somos miembros los unos de los otros. Seguir a Cristo incluye pertenecer, no solo creer en Cristo, sino saber que le pertenezco a alguien más. Por eso la Escritura dice que el primer deber del cristiano es ser generoso. Generoso con su propia vida, darse a compartir, darse de sí. No solo es creer, es ser un miembro del cuerpo. Esta es la verdad. Dios nos llama a tener una unidad práctica, eficaz y genuina. Ser un miembro, escuche esto por favor, de una iglesia local de Cristo es ser un órgano vital. Un órgano vital. Es ser una parte indispensable del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Nosotros necesitamos rescatar, sería la palabra, el significado práctico o bíblico de la palabra membresía. Miembros. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. La iglesia es un organismo, no una organización. Un organismo. De hecho, la Biblia dice de nosotros que somos un edificio de piedras vivas. Pero siendo un edificio, ¿estamos soportándonos los unos a los otros o estamos juntos soportando
a otros. De eso se trata. Ahora piense en el tema del cuerpo. Para que un órgano del cuerpo realice su propósito, tiene que estar en el cuerpo. ¿Sí o no? Tiene que estar en el cuerpo. Tiene que estar conectado al cuerpo. La misma verdad es como, o tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Usted fue creado para un papel específico dentro del cuerpo de Cristo. Y usted no realizará completamente ese propósito si usted no está conectado con una iglesia local que esté viva, que esté sirviendo a Dios. Usted descubre ese papel por medio de su relación con otros. La Biblia nos dice que cada miembro, cada parte del cuerpo recibe todo del cuerpo. No es viceversa, es decir, lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, en el caso de los riñones, ¿cierto? Tenemos 2 riñones. Hay gente que dona un riñón. Un cuerpo puede vivir sin un riñón, pero un riñón no puede vivir sin el cuerpo. Amén. Es un poco así. Usted nunca verá un riñón caminando solo y creyendo que está completo o está haciendo su función estando fuera del cuerpo. Es esto. Miren lo que dice Efesios 4, del 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, ¿cómo tiene que estar el cuerpo? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuchaba a alguien decir que lo que puso la fecha y el momento exacto para Pentecostés fue la unidad de los que estaban esperando al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que estaban juntos, unánimes juntos, y allí descendió el Espíritu Santo. Y esto es cierto. Cuando una iglesia está dividida, cada quien en lo suyo, aunque a veces nos juntemos un ratico apurados para expresar públicamente nuestra fe, pero luego si cada quien va por su lado, si no hay una relación entre nosotros, el Espíritu Santo se ve limitado a usarnos como cuerpo. Y puede ser que te use de manera personal en la calle, en tu casa, en otro lugar, pero Él no solo quiere usarte solo o sola en algún lugar, quiere usar el cuerpo. Si un órgano del cuerpo fuera cortado de alguna manera, el órgano se desangra y muere. El cuerpo quizás puede resistir. Pero lo que sí es cierto es que ese miembro del cuerpo no puede existir por su cuenta. Usted tampoco. Dile eso a la persona que tienes al lado, dile, usted tampoco. Si usted está desconectado o cortado de la esencia de la vida del cuerpo local, su vida espiritual se marchitará y eventualmente dejará de existir. Mire, alguien escribió una frase fulminante en esa dirección. A mí, desde que la escuché, me gustó. Dice que el problema de no asistir frecuentemente a las reuniones de la iglesia es que pronto te dejará de hacer falta. El peligro de dejar de venir es que dejas de venir y te das cuenta de que ya no te hace falta. Y ese es el grave peligro de esto. Por eso es que el primer síntoma de la declinación espiritual de una persona que se dice ser seguidora de Cristo es la asistencia inconsistente a las reuniones de adoración y a las reuniones de los creyentes en general. Cuando somos negligentes con la unidad, todo lo demás se comienza a deteriorar también. La membresía en la familia de Dios no es una cosa que deba ser casual, no debe ser inconsecuente. Escuché esto que dice que la iglesia es la agenda de Dios para el mundo.
La iglesia es la agenda de Dios para el mundo. ¿Tú quieres saber qué Dios quiere hacer en el mundo? Tienes que poner tu mirada en la iglesia. ¿Le das un aplauso a Dios por eso? Aleluya. Por eso dice en Mateo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia y su papel, el papel suyo en la iglesia, el tuyo, que me estás escuchando, en la iglesia, va a existir más tiempo que el universo. La persona que dice, no necesito la iglesia, o es arrogante o es ignorante. Sí, desconoce. O es altiva, dice, yo no necesito eso. La iglesia es tan importante para Jesús que Él murió en la cruz por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Véanlo en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Pero dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú le preguntas cuán importante es la iglesia para el Señor, te diré, morí por ella. Morí por la iglesia. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo y también la llama el cuerpo de Cristo. Y no se puede concebir una persona que sea capaz de decir que ama a Cristo y no ama a la iglesia. Porque es una gran contradicción. Por eso en 1 Pedro 2:17, léelo después, no lo tengo ahí. La Biblia dice de amar a los hermanos. En la Biblia, salvo por algunas pocas excepciones, cuando se refiere a los creyentes a lo largo de la historia bíblica, se refiere a una iglesia local. En el Nuevo Testamento, la palabra membresía significa pertenecer a una expresión local de la fe. Tú tienes que estar conectado con una expresión local de la fe. Eso es lo que enseña la Escritura. Los únicos cristianos que no eran miembros de una congregación en el tiempo de la Biblia eran los que estaban en disciplina porque los habían sacado por haber cometido pecados públicamente de una manera reiterada. Porque claro, comienzas a dar mal testimonio y el testimonio, que es lo más valioso que tiene la iglesia para predicar a Cristo, se ve afectado. Entonces la iglesia en ciertas necesidades o en ciertos momentos se ve en la necesidad de excluir a las personas y decir, ya él no pertenece a la iglesia. La Biblia dice que un cristiano que no asiste a una congregación a la que pertenece es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño y un niño sin familia. No es el estado natural o el deseo de Dios que una persona que diga ser creyente ande como el llanero solitario. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El mundo, amados, mira, tú apenas sales de una reunión de esta donde se habla la palabra y te darás cuenta que el mundo te habla del egocentrismo, del egoísmo, de ser tú, de que primero tú, segundo tú. Eso es lo que uno escucha en las redes sociales y en todas partes. El mundo tiene independentismo, individualismo. Y muchas veces hay gente que ama a Dios y que cree en Dios, que acepta como ciertas esas mentiras. Y son capaces de ir por la vida identificándose como cristianos, pero son capaces de ir como huérfanos espirituales. No le rinden cuentas a nadie, no hablan con nadie y no comparten con nadie. Hay una generación de creyentes que son como conejos, saltan de iglesia en iglesia. Apenas tienen un problema en una iglesia y dicen, me voy. Eso es inmadurez. Difícil es quedarse allí y resolver los problemas con el hermanito o la hermanita o con los hermanos. Eso es de valiente. Lo otro, no tanto. Muchos cristianos creen que uno puede ser un buen cristiano sin hacerse parte de la iglesia. Pero si le preguntaras a Dios, Dios no estaría de acuerdo con esa afirmación. La Biblia habla de muchas razones del por qué deberíamos estar comprometidos y activos en una congregación local. Y voy a decirlas rápidamente. Y ya hemos avanzado, ya voy terminando. 5 razones por las cuales debes unirte a tu iglesia. La razón número 1.
es que la iglesia te da identidad. Diga conmigo esa palabra, diga identidad. Diga fuerte, diga identidad. Esto es una palabra importante. Ahora mismo se habla de la identidad en unos estándares muy relativos. ¿Qué eres tú? Te dicen, bueno, si tú crees ser tal cosa, pues eres eso. Bueno, allá cada persona con su tema, hay que respetar, pero identidad me la da Dios, quien me creó. Dios forma mi identidad y justamente eso te hace tener identidad, pertenecer a una iglesia local, identificarte a una familia eclesial, te identifica como un creyente genuino. Mira lo que dice Juan 13:35. En palabras del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, Él dijo estas palabras. Él dijo, el amor que se tienen los unos a los otros probará al mundo que son mis discípulos. ¿Cómo tú puedes, estando dividido o desconectado de tu iglesia, cómo puedes identificarte como un creyente genuino? Cuando dices, yo tengo una iglesia, tengo una familia de la fe, tengo unos hermanos y con ellos alabo, adoro y sirvo al Señor. ¿Le das otro aplauso al Señor en esta mañana? Este versículo me gusta mucho porque nos dice que nosotros necesitamos amarnos, como dice el Señor, para que cuando el mundo nos vea, el Señor está diciendo que el mundo nos va a leer, nos va a ver, y el mundo va a ver el amor que hay en la reunión de la iglesia o cuando la iglesia se reúne. Así estén 2 o 3 en las casas, en el café, en el bar o en un lugar más público como este. Y ese es nuestro trabajo. Testificarle al mundo que existe Cristo y que nosotros le seguimos. Es tu trabajo como creyente, si lo eres, como discípulo, si lo eres. Por tanto, no se puede cumplir esa función, que el mundo entienda que somos discípulos de Cristo, si entre nosotros no nos amamos. ¿Y cómo nos vamos a amar? Online, en espíritu. Dice Pastor Rick Warren, eso no sirve de nada. Cuando alguien te dice, estoy contigo en espíritu, no me sirve de nada, estamos en la tierra. Usted no puede ser el cuerpo de Cristo por sí solo. Necesitará a otros para expresar eso. Juntos, no separados, somos un cuerpo. La segunda razón es que pertenecer a la iglesia te sana del egoísmo y el egocentrismo. Lo habíamos hablado. La iglesia local es el salón de clase donde aprendemos a cómo llevarnos bien como familia. Aquí aprendemos a llevarnos bien. Quiere decir que habrá momentos en que nos llevemos mal. Digan amén, por favor. Habrá momentos en que nos llevaremos mal y seremos probados. Cuando nos llevemos mal, cuando no estemos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir corriendo como los conejos que mencioné hace unos minutos? ¿Saltando? De valientes es quedarse. Y decir, vamos a resolver esto. Tenemos que resolverlo. La iglesia es un laboratorio. El apóstol Pablo decía que en la iglesia tienen que haber problemas. Tienen que haberlos. Está diseñada así. Hay gente que cree que la iglesia es un lugar perfecto. Todo lo contrario. La iglesia, alguien decía por ahí en un podcast que decía que la iglesia es el peor lugar del mundo. Porque es el único lugar donde están la gente que ha reconocido que son imperfectos y que están buscando una solución. O sea, en la iglesia se reúnen los peores, pero los peores que se han determinado a ser transformados por la gracia del Señor. Eso es la iglesia. Cuando alguien viene a la iglesia es porque está reconociendo que es malo. Allá los que están fuera, que creen que sus vidas son perfectas sin Dios, y no lo es, no lo son. Bueno, es un punto de vista, ¿verdad? Un poco radical, por eso llama la atención ese video. La iglesia es el peor lugar del mundo y uno lo pincha. ¿Qué es esto? Y te das cuenta que tiene algo de razón. Bien, lo cierto es que la iglesia es un laboratorio para practicar el amor generoso y comprensivo, aprender a comprender al otro. Yo quizás no estoy de acuerdo contigo, pero eso no me tiene que hacer dividirme. Aprendo a respetar, aprendo a amar. El Señor dice en su palabra
que qué recompensa tienes amar a los que te aman y te aceptan. Eso es totalmente fácil. No hay sacrificio en eso. Ay, fulanito me cae bien, a ese sí lo invito. Venga, hermano, usted me cae bien, le dices. Y el Señor te está viendo así. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te acercas a esa persona con la cual has tenido un roce? Acércate, eso es de valiente. ¿Dónde están los valientes aquí? ¿Dónde están los valientes? Eso es de valientes. La iglesia es ese laboratorio para practicar ese amor generoso. Mira, como miembro participante, uno aprende, en la iglesia uno aprende a preocuparse por los otros. Yo recuerdo que yo era así. Siempre lo testifico. Cuando comencé, sobre todo, de hecho en la iglesia por mucho tiempo yo asistía y con la misma asistía, saludaba a los que me conseguían y para afuera. Pero cuando el Señor nos comenzó a llamar al ministerio, aprendí a preocuparme por los demás. Todavía estoy aprendiendo, soy un poco despistado a veces. Mi esposa es la que me dice, mi hijo, está pasando esto, está pasando... Ay, ¿verdad? Pero la iglesia es el lugar para aprender a preocuparse por otros. Para aprender a decirle al otro, hermano, ¿cómo estás? Y luego, no solo decir, voy a orar por ti. Sí, hay que orar. Pero también pensar y pedirle a Dios la manera de sabiamente meter la mano y ayudar. Digan amén, por favor. Amén. En la iglesia Dios pretende que aprendamos a amarnos. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto a mí siempre me llama la atención, porque es que muchas veces en la iglesia tenemos el buen hábito de pedir oración cuando tenemos un desafío. Algunos lo hacen en el grupo de WhatsApp y está perfecto. Otros se acercan a nosotros, nos escriben al privado y todo esto. Y a veces lo sabe un grupo reducido de hermanos en la iglesia. Está bien, eso no está mal. Pero entonces muchas veces pasa esto. Somos buenos para pedir oración por nuestros problemas, pero cuando Dios responde y nos bendice de alguna manera y salimos del inconveniente, entonces no testificamos. No decimos lo bueno que ahora está pasando. Porque no, la gente se va a levantar con envidia. Envidia hay en todas partes. Tú simplemente vive esta verdad. Dale la oportunidad a tus hermanos de la fe a que sepan los desafíos que tienes, pero también que sepan las victorias que Dios te da. A veces los cristianos somos muy malos para celebrar nuestras victorias. Ahí sí nos callamos cuando llega la bendición. Muchas veces no queremos porque bueno, hay tantos motivos que pueden... Pero no, son las dos cosas. La unidad se expresa cuando las cosas van mal y también cuando las cosas van bien. El Señor espera que nosotros podamos, sí, ¿por qué no vivir la experiencia de decir, hermanos, ¿se acuerdan aquella oración que pedí hace tanto tiempo? Pues Dios hizo un milagro. Dale un aplauso al Dios de los milagros en esta mañana. Voy terminando. Solo por medio del contacto frecuente y del tener el tiempo para saber, a mí me encantan las reuniones de pequeños grupos como la ADB, el discipulado que tuvimos esta mañana, la reunión de los viernes, porque nos vemos los rostros, nos aprendemos los nombres de los unos a los otros y por ahí en algún momento van surgiendo palabras del corazón de gente que está rota y que está buscando a alguien que sea parte del cuerpo de Cristo, que le ayude en su dolor. Hay gente incluso que no espera que hagas grandes cosas. Hay gente que incluso lo que necesitas es oír, es ser oída. Poder tener una buena conversación. Y que sepan que alguien está orando por él y por ella. Saberse que tiene alguien al cual puede ir, así sea para que oren y para esperar un milagro. Eso es la iglesia del Señor, amado. La comunión bíblica significa estar tan comprometidos los unos a los otros que sintamos que nos pertenecemos. Amén. Dios tiene expectativa de que nosotros desarrollemos eso y que podamos vivirlo de una forma práctica. La tercera razón, pertenecer a una iglesia, no solo asistir, pertenecer,
te ayuda a crecer y a madurar espiritualmente. Créeme que Dios está comprometido con tu crecimiento espiritual. Es lo más importante, tu crecimiento espiritual. Pero tienes que saber esto. Nunca llegarás a la madurez si solamente asistes a reuniones de adoración y eres un espectador pasivo. Solo involucrarte, solo participar, te hará desarrollar tus músculos espirituales. Mira, Efesios 4:16 dice, ya lo habíamos leído más arriba, pero ahora hago este énfasis. Dice que de quien todo el cuerpo, Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que en el cuerpo, que es la iglesia, cada miembro recibe su crecimiento. O sea que tú recibes tu crecimiento del cuerpo, sabiendo que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. No sé si está notando el detalle, hermano. Por favor, présteme su atención. Esto es tan importante que puede ser incluso de vida o muerte para algunos que todavía están en inmadurez espiritual en algunas áreas. Cristo es la cabeza del cuerpo y el órgano del cuerpo, seas que tú seas un dedo, o seas la nariz, o seas un riñón, como decíamos, no sé, tú tienes una función en el cuerpo, pero el crecimiento tuyo, personal, tuyo, individual, depende de lo que sucede en el cuerpo. Quiere decir que yo tengo que estar conectado allí, porque Dios dice que si yo me uno, según este versículo, si yo me mantengo ahí unido, cumpliendo mi función, aunque otros fallen, si yo me mantengo ahí, yo voy a crecer. Por eso hay que echar raíces en una iglesia local. No se puede ser solo visitante, hay que echar raíces. Para tú poder dar fruto, necesitas estar bien alimentado. Si tú fueses un árbol, sabes que tienes que tener raíces bien fuertes, porque las raíces son el medio a través del cual te alimentas. Y esa salud, esa fuerza es la que te dará los frutos. ¿Por qué hay mucha gente que no madura espiritualmente hablando? Porque no se compromete a pertenecer a la iglesia donde Dios le llamó a pertenecer. No digan amén a eso. Asisten. Eso es un nivel. Pero pertenecer es otra cosa. Es diferente decir voy a la iglesia que decir voy a mi iglesia. ¿Alguien dice amén conmigo, por favor? Es diferente. Porque a la iglesia va cualquiera. Pero a mi iglesia voy yo porque es mi iglesia. He echado raíces y tarde o temprano voy a madurar y tarde o temprano voy a dar fruto. ¿Le das un aplauso al Señor en esta mañana? Este versículo de Efesios 4:16 me gusta porque significa o quiere decir que cada uno haciendo su trabajo especial que Dios le dio en la iglesia, tú estás cumpliendo allí tu asignación, entonces tú ayudas a crecer a otros y otros te ayudan a crecer a ti. Y eso es expresar el amor que hará que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo. En el Nuevo Testamento encontrarás más de 50 veces la frase unos a otros. Más de 50 veces. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Cuando no dice unos a otros, dice uno a otro. Se nos manda a que amemos a los unos, nos amemos los unos a los otros, a que oremos los unos para los otros, a que nos demos aliento los unos a los otros, a que nos exhortemos los unos a los otros. Sí, a veces te van a jalar la oreja en la iglesia, como con una exhortación. Y ese no es motivo para irte. Es motivo para reflexionar. Y si tienes algo que decir, dilo con respeto. Dilo con gracia. Dilo con delicadeza. Pero dilo. ¿Alguien dice amén, por favor? En esto se expresa la madurez. Hay que exhortarnos. Dice que nos saludemos unos a otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos enseñemos los unos a los otros. Tú tienes que contar
para el bien de la iglesia, lo que Dios está haciendo en tu vida. A alguien no necesariamente tendrá la oportunidad siempre de estar aquí, pero cuando tengas oportunidad, comparte y testifica de lo que Dios está haciendo. Otros están necesitando escuchar lo que Dios está haciendo contigo para que su fe sea desafiada también. Y si no tenemos tiempo para hacerlo, se corta lo que Dios quiere hacer contigo. Si Satanás te mantiene o el sistema te mantiene aislado, dividido, separado, con tantas cargas que hay en el sistema, si logra hacerte un asistente, igualmente alcanzará su propósito de mantenerte fuera del verdadero propósito de Dios para ti. Mira, la Biblia dice que nosotros debemos ayudarnos con nuestras cargas los unos a los otros. Que nos perdonemos los unos a los otros. Dije perdón. En la iglesia es el laboratorio perfecto de Dios para aprender a perdonar. Para que cuando salgas al mundo ya estés preparado para perdonar, porque te van a herir. Y Dios se encarga de que en la iglesia te pase, porque en la iglesia otros te están viendo. Hermano, usted no puede reaccionar así. En el mundo más bien te alientan a vengarte. ¿Sí o no? Tú le pides un consejo por algo malo que te pasó. Se lo pides a alguien que no tiene que no tiene a Cristo en su vida y te dirá, te ayudo a vengarte, chamo. Vamos a vengarnos, yo te ayudo. Vamos a montar una trampa, vamos a atropellarlo, qué sé yo. Eso es lo que uno consigue en el mundo. Pero en la iglesia tú vienes con una herida y te dice, hermano, aquí no hay atajos, agárrese fuerte y pide a Dios fuerza, porque usted tiene que perdonar. Y perdonar es de valiente. Los cobardes no perdonan. Digan amén, por favor, no se moleste. Esto es lo que significa ser parte de la iglesia. Ya estoy terminando ya. Casi. Por cuarta vez lo digo. Lo digo en serio. Ser miembro de la iglesia, porque una cosa es creer y otra cosa es pertenecer. En la iglesia, Dios te pone para que tengas responsabilidades con la familia espiritual que Dios te dio. Para que tengas compromiso. Una buena pregunta sería, ¿estás haciendo estas cosas? ¿Estás orando por alguien? ¿Has escuchado a alguien últimamente? ¿Has ayudado a alguien de la iglesia? Porque la Biblia nos manda que nos prefiramos los unos a los otros. Si tú vas a ofrendar, es un ejemplo, Si tú vas a ofrendar, dices, si me puedo hacer en el corazón, tengo mucha ropa. Voy a regalar ropa. La Biblia te manda a que primero pienses en tus hermanos de la iglesia. Y pones un mensajito en el WhatsApp. Hermano, tengo una ropita tal. Eso debería ser así. Si no lo crees, puede parecer fácil ser santo viviendo aislado. Bueno, ya yo no voy, ya yo no hago, ya yo no esto. Cuando usted está solo o sola, cuando no se une, cuando no se expone, cuando uno se expone se hace vulnerable. Y eso Dios lo quiere hacer. Que seas vulnerable. Habrá gente en la iglesia que te va a herir. Y eso está bien. Porque tú vas a crecer con ese dolor. De hecho, no vas a crecer sin el dolor, formando parte de tu proceso de crecimiento. Por eso es que tiene que haber decepciones. Yo he sido decepcionado en la iglesia muchas veces por gente que he considerado de autoridad. Y no estoy hablando de que me mintieron una tontería. Cosas graves. Mi esposa lo sabe. Y he podido ver cómo, cuando me he aferrado a cumplir con estos mandamientos y a esperar en Dios, aunque todo parece en contra, Dios ha hecho maravillas con el hecho de simplemente esperar. Y que Dios sane y ordene lo que tenga que ordenar. Pero no voy a salir corriendo. Yo sé lo que le estoy hablando, hermano. No puedo dar nombres, pero sé lo que le estoy hablando. Cosas importantes o de relevancia a nivel de la iglesia. Escúcheme, hay un sentido de santidad falsa que no es puesta a prueba cuando la persona solo asiste a la iglesia. De hecho, hay gente que no quiere profundizar más en tener amigos cristianos porque saben que cuando conozcan a tus otros amigos con los que estás en la semana te van a decir, ¿qué es esto? Esto no cuadra.
Porque hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién. ¿Sí? Porque uno termina siendo los libros que lees, los videos o la televisión que ves y los amigos o lugares que frecuentas. Uno termina siendo eso. Digan amén, por favor. Uno termina convirtiéndose en eso que le rodea. La cultura moldea nuestra vida. Y Dios es tan magnífico que ahora nos da a elegir. Tienes una cultura para elegir y se llama la cultura del reino de Dios. Tú decides qué quieres hacer. No te aísles. Parece muy fácil ser santo cuando nadie está a tu alrededor para frustrar tus preferencias, para decirte, eso no es así. Tienes que hacerlo así. ¿Y por qué? Bueno, porque de momento es así. Una santidad que no es puesta a prueba no se puede considerar una verdadera santidad. El aislamiento produce engaño. Mira, si no hay nadie que te rete, que te desafíe, que te diga lo contrario, si no hay nadie que te ponga la piedra en el zapato, ¿cómo se va a probar tu paciencia? ¿Cómo se va a probar tu templanza? Tu dominio propio, no demonio propio, el dominio propio. ¿Cómo se va a poner a prueba eso si alguien no te saca de tu paz y de tu tranquilidad? Es fácil engañarnos a nosotros mismos y pensar que somos maduros, pero la verdadera madurez se manifiesta en las relaciones. Te lo voy a repetir, la verdadera madurez se manifiesta en cómo tú te relacionas con los demás. Y tu madurez espiritual tiene todo que ver con tu relación con tus hermanos en la fe. Dale otro aplauso al Señor, por favor, dale otro aplauso. Necesitas más que la Biblia para crecer. Necesitas a otros discípulos de Cristo alrededor tuyo. Algunos para alentarte, para enseñarte y darte buenos ejemplos. Y otros también para mostrarte lo que no debes hacer. Porque de todo hay en la viña del Señor. Nosotros crecemos más rápido y nos hacemos más fuertes al aprender de otros y al ser responsables de otros. Razón número 4. Son 5 nada más. El cuerpo de Cristo te necesita. Esto puede ser una verdad en cierto orden de ideas. Tenga cuidado con esto. No crea que ustedes están, como decimos, la última Coca-Cola del desierto. No eres la última Coca-Cola. De verdad, te digo esto, para balancear, incluso antes de enseñar el punto. Si tú no cumples tu función dentro del cuerpo de Cristo, Dios llamará a otro. Porque la obra del Señor no se va a detener porque nosotros seamos perezosos, negligentes o faltos de compromiso. No se va a detener, Dios llamará a otro. Y cada quien perderá su recompensa por haber fallado. Pero la iglesia sí te necesita. Te necesita unido. Te necesita tocando el mismo tono de la música que se está cantando en la iglesia, no dividiendo. Se necesita una unidad práctica. ¿Por qué? ¿Por qué esto es verdad? ¿Por qué el punto número 4? La cuarta razón es que el cuerpo de Cristo te necesita a ti. Sí, porque Dios tiene un papel único para que tú cumplas en este tiempo, en este 2023 en la iglesia. Digan amén, por favor. Tú tienes un papel que jugar. Y eso se llama tu ministerio, tu servicio. Lo que Dios te pone a hacer. Mire, 1 Corintios 12, 6 al 7 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Quiere decir que en ti hay una manifestación particular del querer y el hacer de Dios. Lo voy a repetir. En ti, de una manera así como tu huella dactilar, hay una manifestación particular tuya del querer y del hacer del Espíritu de Dios en ti. Una gracia especial que Dios te va a dar para que tú le sirvas a Él en la iglesia y que le sirvas a Él a través de otros. Su congregación local es el lugar que Dios diseñó para que usted descubra, desarrolle y use esos dones que están ahí muchas veces ocultos. Mire, lo he visto a lo largo del tiempo. La gente en el tiempo llega a sorprenderse porque comienza a operar en unos dones que ellos ni siquiera creían que los podían desarrollar.
No solamente las personas, sino que otros dicen, wow, ¿cómo Dios te está usando? Y algunos son suficientemente sinceros para decirte, yo no pensaba que Dios te podía usar. Como me dijo una hermana que sí, me marcó la vida una vez que me pusieron a predicar en la iglesia por primera vez delante de 1000 personas. Y entonces yo estoy bajando de la plataforma y la hermana llegó a abrazarme y me dijo, pastor, Dios sí lo usa, yo creía que no. Y yo dije, hermana, gracias, gracias. Me da tanto ánimo sus palabras. Ella no pensaba que Dios me podía usar. Y ese día se emocionó tanto que me dijo, sí. Yo me sentí de verdad, no sé si me sentí triste o alegre, pero bueno, lo superé. Digo yo que lo superé. Quizás necesite algún tipo de asistencia en el área, aún no, ¿verdad? Jesús prometió edificar su iglesia. Es decir, que hay cosas específicas que Él quiere poner en ti para que tú la hagas en la iglesia. Amén. La quinta razón para terminar. Pertenecer a la iglesia te ayuda a vencer las pruebas y tentaciones. Ninguno de nosotros es inmune a la tentación. En el momento oportuno, en el momento correcto, usted podrá caer en pecado, hermano. Fallar. Y Dios lo sabe. Por eso Dios te rodea de personas que estén también luchando contra el pecado y contra un estilo de vida que no exalte a Dios. Es que es verdad. Cuando tú estás rodeado de gente que está en la misma lucha que tú, pues pueden entenderte tus tentaciones y tus debilidades. Y siempre conseguirás un buen consejo de alguien que va un poquito más adelante que tú. Y siempre podrás darle un buen consejo a alguien que viene detrás de ti. En el camino de llegar a Dios. Hebreo 3, del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, nuestra mente es retrógrada, nuestro corazón es mentiroso. Lo dice la Biblia. Usted deja de congregarse, deja de recibir la palabra, deja de compartir con cristianos y tus prioridades comienzan a cambiar de una forma que a veces ni te das cuenta. Y de repente, como dice la Biblia, comenzamos a volver al vómito que dejamos. Porque la Biblia habla de esto, del perro que vuelve al vómito. Hablando de la condición de fe que se pierde por un descuido de no saberte rodear de las personas correctas. La iglesia es el lugar. Me gusta esta otra versión que también dice, exhórtense los unos a los otros diariamente, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea que a veces necesitamos a alguien al lado que nos diga, epa, ¿qué estás haciendo, hermano? Haga esto así, eso no es así. Y dice que es todos los días, diariamente. Hay gente que dice, no te entrometas en mi vida. Yo soy bastante adulto. Pues esa no es una frase de un cristiano. Quizás tampoco vas a andar por ahí invitando a la gente a que conozca tus intimidades. Pero cuando alguien viene a exhortarte, mejor escucha primero, porque quizás escuche la voz de Dios alertándote en que dejes de hacer lo que va a producir muerte en tu vida. Y principalmente Dios usará a alguien de tu iglesia para alertarte de que estás comenzando a tomar un atajo que te llevará a la muerte. ¿Alguien dice amén? El beneficio adicional de pertenecer está relacionado. Pertenecer a la iglesia está relacionado con que Dios provee protección espiritual en la iglesia. Lo voy a repetir. Dios provee protección espiritual en la iglesia. Termino. Mire, iba apagando, Lo apago. Véalo en la naturaleza. A mí me encanta ver los videos de animales. Ves a los animales de presa cazando y te darás cuenta de casi todos los que cazan en manada a grupos de animales de pastoreo, por ejemplo, tienen una estrategia. Crean un momento de susto o de tensión y la manada sale corriendo.
Pero cuando la manada sale corriendo en medio de la prueba, de la dificultad, ellos están viendo a ver cuál se separa de la manada. Y a ese es el que atacan. ¿Por qué? Porque está fuera de la cobertura del rebaño. ¿Lo ha visto? ¿Lo entiende esto? Eso es lo que pasa cuando usted se separa. Porque Dios provee protección espiritual en la iglesia. Cuando usted no está en la iglesia, y ojo que vienen situaciones difíciles, es que ya son situaciones difíciles en la iglesia. Imagínate cuando estás fuera de la iglesia. Lo que hemos tenido experiencias que nos hablan de Satanás y de lo que dice claramente la palabra cuando dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Los que hemos tenido ese tipo de experiencias espirituales que han marcado nuestra vida. Yo llegué al Señor porque vi una situación de estas que me confrontó muchísimo, que, bueno, me cambió la vida. Mira dónde estoy ahora. Yo tenía otros planes. Pero lo que hemos visto, la maldad de Satanás manifestándose o enseñándose sobre las personas y sobre uno mismo, sabe que esto no es un juego. Dije que no es un juego, hermano. Dios provee protección espiritual en la iglesia, porque en la iglesia estará bajo la cobertura del Dios que nos manda a estar unánimes, juntos, dice, en armonía, porque Él allí envía bendición y vida eterna. Salmo 133. Una de esas bendiciones es la protección espiritual. Así que hay más razones, pero estas 5 creo que son suficientes, ¿verdad? Hay beneficios de pertenecer a la iglesia. Solamente oro al Señor para que los descubras.